mental extraordinario, así como hay algunas personas que se les dispara la inspiración. En el caso mío es todo lo contrario. Andás a ver qué misterios hay en las musas que no vienen a visitarme. Tal vez ellas también estén de cuarentena. Claro, sí. Sí. No, o tendrá que ver también con una situación a la cual uno no está ajeno, más allá de que, ¿no?, que es precisamente eso de lo que hablabas, el encierro. Seguramente el escenario para escribir tiene más que ver con la libertad que con el encierro, y es ese encierro lo que no permite que anden ahí revoloteando los seres necesarios para poder hacerlo, ¿no? Te confieso que es el encierro y la preocupación. Si uno, Gastón, es un afortunado, alguien que tiene una casa. Yo he salido de casa por razones que no tengo que lo haga. Voy al supermercado, he tratado infructuosamente de colocarme la vacuna antigripal y hasta ahora no he podido. Pero bueno, es lo que hay, es lo que se puede, y uno tiene que acomodarse a esa situación cuando es por el bien propio y por el bien de todos. Yo creo que hay momentos en que esa preocupación por lo que les está pasando a todos nos hace agudizar el ingenio para tratar de aportar. Vos sabés que yo tengo participación en la revista La Ciudad y en el Anuncio Armado, junto con otros colegas periodistas, y bueno, desde ese lugar también trato de poner mi grano de arena. Ahora me han incorporado a un jurado que va a trabajar sobre un concurso literario que organiza la Dirección de Cultura de la ciudad, así que estoy a la espera del comienzo de los trabajos que me van a empezar a enviar para poder dar mi opinión sobre los mismos, ¿no es cierto? Así que, actividad hay mucha para hacer, y en eso tenés totalmente la razón. Hay en la vida cotidiana hay espacios de libertad, que es donde uno hace vagar la imaginación y donde aparecen esas ideas, esas inspiraciones casi mágicas que nos hacen ponernos a escribir y que de alguna manera van de la mano de la creatividad. En estos días se ve que no aparecen, que no están presentes, pero bueno, están de cuarentena, ya aparecerán, es cuestión de tiempo. Como esto también pasará, lo otro también pasará. Exactamente. Bueno, Rodo, ¿y qué tenemos para hoy? Hoy tengo un cuentito del libro Historias de la RIS y otros cuentitos, valga la redundancia, un libro que afortunadamente, digo afortunadamente porque quiere decir que llegó a la mano de mucha gente, es un libro que se agotó. Y esta historia que les voy a contar se llama La Desgracia. Y la desgracia dice así: tocó timbre en la señorial casona ubicada en la zona del Puerto Viejo. Era una de esas casas sobrevivientes de una concepción del Uruguay de cuando por aquí pasaba la toma de decisiones de grandes temas nacionales, de la época en que fuera capital provincial, de una etapa añorada, pero ida, que ya no volverá. Tenía un estilo italiano, el que predominaba en las construcciones de la época, magnífico pero sencillo, señorial pero austero, producto seguramente de la semilla que sembró Pietro Fossati, el brillante arquitecto que trajo de Italia Urquiza y al que se deben grandes obras públicas y privadas de aquel momento, al que aportó también una ola inmigratoria peninsular especializada. Eso sí, estaba venida menos por la falta de mantenimiento y la pérdida de recursos, síntoma inocultable de familias que supieron tener influencia, dinero y poder, pero que hoy viven solo de recuerdos. Mientras esperaba que le abran la puerta, pensaba en los importantes acontecimientos de los que aquellas paredes habrían sido testigos, en la cantidad de seres que habrían vivido en ella, de cuántas sensaciones, vivencias, sinsabores, nacimientos y muertes, en fin, de todo lo que hace a la existencia humana. Cuántos recuerdos pensó que debe atesorar, cuántas historias
deben estar allí encerradas. Habían llamado al servicio de urgencias médicas y allí estaba él como paramédico para llevar a cabo la atención del caso. En realidad, el llamado alertaba sobre la descompensación de una persona mayor y normalmente eso solo requería una toma de presión, algún medicamento y no mucho más. Cuando la puerta se abrió apareció una anciana que lo sorprendió por su enorme sonrisa. Para nada parecía estar siendo víctima de problemas de salud, por lo menos físicamente visibles. No obstante, después de chequear los datos de afiliación al servicio de emergencia, comenzó a descubrir una serie de situaciones que le llamaron la atención. La mujer, que rondaría unos 90 años, vivía sola y su imagen parecía extraída de un libro de historia. La expresión delataba un señorío que ya no se ve habitualmente y un manejo de la situación que, por lo avanzado de su edad, asombraba. La vestimenta pulcra y distinguida daba la impresión de tener casi tantos años como quien la llevaba. Su trato tenía un aire de superioridad, pero era afable y cordial, con respeto y manteniendo esa distancia que eran signos distintivos de un tiempo pasado. Buenas tardes, señora. Vengo del servicio de emergencias SOS y soy el paramédico Roberto Iglesias. ¿Usted nos llamó? Mucho gusto, doctor. Sí, lo llamé. Soy Ernestina Prudencia Ramírez de Bonín y lo llamé porque no me siento muy bien y quiero que me revise. Sígame, por favor, le dijo con determinación y expeditivamente. Permítame decirle que no soy doctor, soy paramédico, pero de ser necesario llamaremos a uno. Mientras ingresaba, detrás de la dueña de casa fue descubriendo un verdadero museo en cada una de las enormes habitaciones por donde ella lo iba conduciendo. Cada adorno, cada aplique, pintura o detalle eran piezas de un santuario de lujo y distinción, tanto por su belleza o calidad como por el valor histórico que se podía apreciar sin tener demasiado conocimiento. Eso sí, la abundancia daba la pauta de que se habían ido acumulando piezas a lo largo de los años y que la dueña seguramente, por respeto a las vidas que ya no estaban, no había querido guardarlas en un depósito u ocultarlas de la vista de quienes pudieran ser sus visitantes. Entonces se había producido una sobrecarga de enseres en todos los ambientes que, sin embargo, no desentonaban. Eso sí, reinaba la penumbra. Los rayos del sol hacía tiempo que tenían vedado el paso y eso le daba a cada sitio un toque especial, igual que un aroma, un olor a incienso que inundaba todo. Ernestina caminaba adelante y describía los objetos y los sitios que atravesaban. Esta era la habitación predilecta del coronel Hilarión Ramírez de las Casillas. Si se fija bien, verá en la pared del fondo el sable que lo acompañó durante toda su campaña militar. Ah, y las medallas que ganó en combate. Esta otra era la pieza preferida de Carmencita de los Hoyos Montiel, tan inocente, bella y tierna. Su vida fue casi un ay de mí de la familia, se fue sin que se dieran cuenta de lo delicada que era. Así una y otra aclaración. Por fin llegaron a un estar muy grande, la anciana lo invitó a sentarse y comenzó a responder el cuestionario acostumbrado para cada atención del servicio. Por la soltura y movimientos, enseguida se dio cuenta de que no podía ser nada grave lo que lo aquejaba, por lo menos físicamente hablando. Completados los formularios, le pidió que desnudara el brazo para tomarle la presión y lo impresionó la falta de masa muscular que tenía. Debajo de la ropa parecía que vivía solo un esqueleto. Mientras realizaba el procedimiento, quiso empezar a realizar las preguntas habituales y de rutina sobre la vida de la paciente, pero bastó una sola. Señora, ¿usted vive sola? ¿Para qué? Como una catarata, ella comenzó a relatar todo lo que hacía tanto a su vida pasada como a la presente. Mire, doctor Iglesias, he quedado viuda en los años 70 y desde entonces vivo sola. No obstante, señora, debo aclararle que no soy doctor, soy paramédico, repito, y en caso de ser necesario convocaré a un doctor, interrumpió. Pero ella, como si no lo hubiera escuchado, continuó. Perfecto, doctor Iglesias. Le decía que desde que me dejó viuda Reinaldo, he habitado solo en esta casa que fuera donde nació, se crió y murió toda mi familia. Le confieso una cosa, mi vida con Reinaldo se había tornado insoportable. Del gallardo joven con quien me había casado,
el tiempo fue realizando un trabajo cruel y despiadado, convirtiéndolo en un viejo panzón, vago, haragán, malhumorado, sucio, borracho y grosero, que no condecía con lo que esta casa merecía. Su presencia poco a poco se fue convirtiendo en imposible de tolerar. ¿Y qué pasó con él?, preguntó el hombre con deseo de saber más mientras continuaba con su tarea profesional. Y la desgracia llegó a esta casa y se lo llevó. En poco tiempo. Ella actúa rápida y expeditivamente, y me hizo el favor de hacer volver a este lugar la tranquilidad y el señorío que jamás debió perder. Entonces su muerte fue una liberación, totalmente. Así que se quedó sola. Sí, de vez en cuando venía a visitarme un sobrino lejano que me traía tortas y me llevaba al cementerio. Yo creo que lo único que lo llevaba como motivo era la codicia, que lo que quiere es la herencia y quedarse con esta casa el día que ya no esté. A sus años, ¿no cree que debería estar acompañada? Digo, por si le pasa algo. Mire, doctor Iglesias, discúlpeme, pero no soy doctor. Le decía, doctor Iglesias, el servicio ya no es lo que era. Probé muchas veces contratando damas de compañía, pero no tuve suerte. Habrán sido 4 o 5, ya ni recuerdo. Cada una al comienzo se ubica en su lugar y realiza el trabajo de forma eficiente, pero luego, quizás por verme con tantos años, poco a poco van invadiendo espacios y hasta me daba cuenta comenzaban a robarme reliquias familiares. No una, todas. Y así hay algo que no puedo permitir, es que mancillen este santuario familiar. Entonces las echaba. No hacía falta. Parecía un milagro. Pero porque la desgracia la fue sacando de encima una a una, y cada una de esas intrusas aprovechadas y ladronas se fueron desdibujando en el tiempo. La presión estaba bien, el resto de los signos también. Él pareció darse cuenta de lo que ella necesitaba, aunque sea por un momento. Una compañía, ser escuchada, alguien con quien hablar. Si bien su grado habitual lo obligaba, pensó que era capaz de darle a la pobre mujer el remedio que necesitaba, solo un poco de su tiempo, prestándole la atención debida. La anciana parecía tan agradable, inocente, desvalida, débil, y con una mente aún lúcida, llena de recuerdos, que se dijo, bien vale la pena. Además, siempre le fascinaron los temas históricos y le parecía sumamente interesante lo que ella contaba, sobre todo lo que rodeaba aquella casa. Ernestina Prudencia Ramírez de Bonín pareció revivir al recorrer de sus relatos, y hasta su palidez se tornó de un rosado vital cuando percibió que su interlocutor no solo se quedaría con ella, sino que además estaba disfrutando de sus palabras. No fue un diálogo, sino un monólogo, y por aquel lugar volvieron a cobrar vida mágicamente los momentos esplendorosos de épocas pasadas y vidas ya desaparecidas. Desde la gloriosa defensa del 21 de noviembre de 1852, la muerte de Urquiza, las consecuencias del despojo del rango de capital de la ciudad, las revueltas jordanistas, las luchas de principio del siglo entre personalistas y no personalistas, todos estos hechos enmarcaron la vida de quienes protagonizaban estos acontecimientos, compartiendo en ese ámbito la vida cotidiana de una familia de poder y de una posesión acomodada. Uno a uno fueron describiendo a los personajes que compartieron aquellas situaciones, desde allí, desde cada una de las piezas, desde el nacimiento a la muerte. Era como escuchar una versión lugareña de 100 años de soledad. Lo que me resulta difícil entender es cómo está aquí sola, le dijo. No, doctor Iglesias, le cuento. Después de la frustración con la última ama de llaves, un día de pura casualidad, llamó a una joven vecina para pedirme un favor. Tenía visitas, necesitaba azúcar y los negocios ya estaban cerrados. Iniciamos una relación que duró casi 10 años. Ah, pero bueno, qué bien. ¿Por qué duró? El tiempo fue pasando y comencé a darme cuenta de que también se estaba aprovechando de mí. Venía 2 o 3 veces por semana y se quedaba toda la tarde. Primero empecé a sospechar que se llevaba alimentos, después comenzó a pedirme préstamos, que jamás me reintegró. Le cuento que para mí era casi pagar el precio de la compañía, así que lo toleraba. Evidentemente otra aprovechada, pero si a usted le servía.
Cuando las cosas ya no son producto de la motivación de sentirse bien con la otra persona, comienza a tener el componente del aprovechamiento y ya no es lo mismo. Sí, pero eso muchas veces es mejor que nada. Quien es un aprovechado termina robando, y quien roba en lo poco, roba en lo mucho. Lo dicen los evangelios, y lo que dicen los evangelios, así es. ¿Y qué pasó? Tuvo la tremenda osadía de comenzar a robar cosas de la casa, creyendo que por mis años no me daría cuenta, pero yo sé qué es lo que hay en cada rincón, así que ante la primera falta me di cuenta. La habrá echado indignada y tal vez hasta dolida, no hizo falta. La desgracia nuevamente realizó su trabajo y me la sacó de encima esta pérfida mujer. ¿Y eso fue hace mucho? No, apenas unos meses. En este tiempo sí, le confieso, me he sentido un poco sola. Me había acostumbrado a su presencia y desde que falleció prácticamente no había hablado con nadie hasta que usted llegó. Es demasiado, señora. Si usted me disculpa, debería buscar la forma de contactarse con familiares y tener compañía más cercana, no solo por su edad, sino también por su necesidad de socializar, por su salud mental. Doctor Iglesias, ¿no se le habrá hecho muy tarde? ¿No tiene más trabajo? Señora, no soy doctor, y mi horario de trabajo terminó hace bastante, pero ahora le confieso yo, he disfrutado de su relato y compañía. No sabe lo feliz que me hace escuchar lo que me dice doctor Iglesias. Son las 5 de la tarde, ¿no querrá acompañarme a tomar un té? Me encantaría. Eso sí, tendrá que ayudarme a hacerlo, porque por mi estatura no llego a la parte superior de la alacena. Antes me subía a una silla, pero ahora tengo un poco de miedo caerme, porque una quebradura a mi edad es complicada. Mientras yo preparo los pocillos y el agua, ¿por qué no me trae 2 saquitos de té chino que está a la puerta derecha? Sí, ¿por qué no?, le dijo. Ojo, doctor, por favor, los saquitos que están en la puerta derecha, ni se le ocurra tocar a los de la puerta izquierda, porque allí están los saquitos de la desgracia. Hasta aquí el cuentito, Gastón. No, sí. Me quedo... porque estaba pensando en la resolución que iba a tener el cuento, ¿no? Y el silencio y la sorpresa de esos saquitos que tenía Ernestina. Los saquitos de la desgracia eran tremendos, ¿eh? Sí, letales por lo que veo. Ahora, ¿cuántos datos históricos en la historia que van disparando cosas, ¿no? Y que forman parte. A mí me gusta mucho este tipo de cuentos, Rodo, que siempre traes, porque forman parte de nuestras cosas, de nuestros lugares, de nuestros personajes, disfrazados allí en la historia que contás, pero que forman parte de algo que tenemos y que podemos respirar, y de nuestros barrios y de nuestras casas, y de lo que ha pasado históricamente por este lugar. Sabes que la historia es una de mis obsesiones, de mis placeres, de mis gustos. Y cuando recalé en esta ciudad me hice un apasionado de la historia, y tuve la suerte de que un compañero de trabajo y amigo, Guillermo Enrique Vázquez, me conectara con el profesor Oscar Urquiza Armandós, a quien en una época visitaba, no te digo que todas las semanas, pero de tanto en tanto, y teníamos charlas, conversaciones de historia. Me regaló un montón de libros, y fui investigando, leyendo, interiorizándome en la rica historia uruguayense y en todas sus características, y soy un admirador de todo lo que pasó en estas tierras. Lo único que lamento es que desgraciadamente no tengan mayor divulgación. Ahora estoy empeñado en rescatar la figura de quien creo yo es la mujer más importante que ha dado toda esta zona, y que es un poco la madre del federalismo, que está Bea Jordán, una mujer extraordinaria, una mujer que madre de Francisco Ramírez, madre de Ricardo López Jordán padre, abuela del otro Ricardo López Jordán, el último insurgente,
una mujer que manejó los hilos de la política de Concepción del Uruguay y de la provincia de Entre Ríos, a punto tal de que el gobernador Mansilla, después de usurpar la gobernación, la puso presa porque él sabía que no podía gobernar teniendo libre a una mujer como tarea, manejando los hilos de la política en esta zona. Yo creo que es alguien a quien no se ha valorado lo suficientemente y que merece tener un lugar importante. La vicegobernadora Estrata la mencionó hace poco cuando estuvo en el auditorio y con gran satisfacción escuché su discurso sobre ella. Bueno, espero que desde mi función pueda llegar a hacer revalorizar toda esta trayectoria, toda esta historia, ¿no es cierto? Y que además sea más conocida, porque el problema más grande, ¿sabes cuál es, Gastón? El desconocimiento de toda esta historia. Sí, sí. Igual. Sí, sí, y esto que nos has contado a nosotros, por ahí fuimos privilegiados de conocer antes de que ya el proyecto vaya por los carriles que debe ir. Nos han sorprendido para bien, digo, algunos datos que uno desconocía, o que tal vez algún puñado de personas sí lo sabe, pero que no están significados en un lugar. Por eso a mí me parece más que interesante el proyecto, para que eso nos obligue a trabajarlo, porque creo que de ahí se puede disparar, o se debe disparar, el trabajo que habrá que hacer en los establecimientos educativos, en un montón de ámbitos donde Tadea Jordán tiene que empezar a ser esa persona reconocida para que forme parte, como tantos otros que tenemos, como la referencia, ¿no? O sea que yo creo que el desconocimiento de la historia de Concepción del Uruguay por parte de su propia gente no es algo casual, es el castigo que todavía la ciudad está pagando por haber sido quien fue, por haber sido la cuna del federalismo, por haber sido esa capital indomable, por haber sido cuna de Francisco Ramírez, por haber sido cuna de Urquiza, y más allá de las valoraciones que cada uno pueda tener de ambos personajes, nadie puede discutir su significación histórica y su peso en la historia entrerriana y argentina. Entonces, yo creo que los que vencieron en ambas ocasiones han querido sepultar esa historia para hacernos perder la identidad, la idiosincrasia uruguayense. A veces decimos Gualeguaychú, Colón son más que nosotros, y es porque nosotros desconocemos toda esa raíz de la cual somos fruto, somos producto, que debe sentirnos orgullosos y que debe ponernos por encima, no por ser más que nadie, sino por encima de lo que habitualmente hace ese sentirnos menos que los demás. Rodo, muchas gracias por darnos el cachetazo para despertar. Gastón, ha sido un gusto, un abrazo grande para vos, un beso grande para Paola y un saludo enorme para todos los amigos de Concepción Siglo XXI. Bueno, a seguirse quedando en casa, Rodo, a tener paciencia. Esperemos que la cuarentena empiece a aflojar, aunque para los mayores de 65 no es así que seguiremos de cuarentena si nos toca. Habrá que seguir dando el ejemplo. Un abrazo grande, Rodo. Abrazo grande. Rodolfo Negri, en la mañana de Concepción Siglo XXI. Concepción Siglo XXI para todo el mundo. www.radiototalfm.com.ar